Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera jornada propiamente, aunque ayer fue la jornada inaugural con toda solemnidad por Gianpietro del Daltoso, que hizo la conferencia Marco, que nos sitúa ante el tema del corazón abierto al mundo entero, un tema que suena así muy amplio, ¿no? Un tema que cuando yo leí el lema dije, no sé de qué se podrá hablar o qué se podrá concretar, pero he visto que el programa ha sabido perfectamente ir centrando qué es eso del mundo entero y cuál es eso del corazón abierto. Y la primera fundamentación es bíblica. La bíblica, que es la palabra que ilumina siempre toda realidad, y para eso pues han invitado, y es del comité organizador, a José Luis Barrio, que es el actual decano de la Facultad de Teología en esta sede de Burgos, que es el que nos acoge cordialmente en esta casa como responsable último. Él es doctor en Ciencias Bíblicas, en Teología Bíblica, por la Universidad Pontificia Gregoriana. Había estudiado antes en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y la fundamentación bíblica es lo que le acompaña, puesto que es profesor de esta facultad de materias relacionadas con el Antiguo Testamento, sobre el cual hizo su tesis, sobre la relectura del Éxodo en el libro de Amós, casi nada, un tema así muy interesante, sobre todo porque el profeta Amós tiene su aquel. Él puede decirnos toda la conferencia sobre ello sin preparar nada. ¿Y qué es eso de la lectura del Éxodo? Con todo el tema relacionado precisamente con el tema que va a proponer hoy un pueblo, el pueblo de Dios, un pueblo migrante, un pueblo que está siempre en Éxodo. Antes estudió aquí la Facultad de Teología de Burgos, es licenciado en Teología Dogmática y digamos que su especialización más propia son los profetas, puesto que hablaba de Amós, tiene un diccionario sobre el profetismo, hizo un libro muy interesante y muy de actualidad en este tiempo en que parece que Dios es causa de muchas guerras, de violencia, en enfrentamiento, que es el Dios violento, ¿no? El Dios violento, que es un estudio muy serio. Aparte de eso, bastantes publicaciones en revistas, artículos, y está preparando ya una edición que espero que salga ya, ¿verdad?, porque lleva un tiempo, sobre el profetismo, sobre los libros proféticos, como un manual para estudio de todas las facultades y centros. Yo creo que, sin más, le damos la palabra a José Luis Barrio Canal, porque lo importante de las presentaciones que sean breves, no sean prolijas y, sobre todo, escuchar al ponente en este tema, que también es un marco, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, sobre el pueblo de Dios que es peregrina, que migra en este mundo entero. José Luis. Vale, gracias, José Luis, por la presentación. Y vamos a desarrollar el tema, el pueblo de Dios, un pueblo migrante o un pueblo peregrino. Va a constar de dos partes, una mirada al Antiguo y otra mirada al Nuevo Testamento. Mirando al Antiguo, lo tituló así, Israel, pueblo migrante de Dios, y el nuevo pueblo migrante también de Dios, que es la Iglesia. Y comenzamos señalando cómo es un tema relevante para la sociedad contemporánea, porque los movimientos migratorios, los campos de refugiados, la convivencia entre grupos e identidades diversas o las sociedades multiculturales están muy presentes en nuestra vida y en los medios de comunicación. Y podemos decir que la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, lo ratifica. Concretamente, en su mensaje para la 51 Jornada Mundial de la Paz del año 2017, Francisco nos recordaba que hay más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22,5 millones son refugiados. Estos últimos, nos dice el Papa, son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz. Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje que en la mayoría de los casos es largo y peligroso. Están dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros que se alzan para alejarlos de su destino. Y aquí cierro la cita del Papa Francisco. Este movimiento migratorio, también el Papa Francisco reconoce que es un signo de los tiempos que habla e involucra directamente a la Iglesia. Y así nos dice en el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en el año 2018, a cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Podemos decir que este movimiento migratorio se trata de un éxodo radicado tantas veces en el silencio, en el abandono y en la intemperie.
y nos preguntamos si el impulso de Occidente hacia una globalización financiera y económica está siendo puesta a prueba por esta falta y por mejor dicho, pues echa en falta en esta globalización, y urge también una globalización ética. Y nos preguntamos si puede darse una globalización económica sin una globalización ética. Por eso, ¿puede el desarrollo económico acaso colmar por sí mismo un programa humanitario y civilizador? También señala el mismo Papa Francisco cómo reaparece en Fratelli Tutti número 27, que reaparece la tentación de hacer una cultura de muros. Se levantan muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le falta la alteridad. Por ello, nos señala el Papa también en el número 12 de Fratelli Tutti, hace esta invitación a abrirse al mundo. Señala que es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Pues esto sirve de introducción para señalar cómo el movimiento migratorio también constituye y forma parte del ADN teológico del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo. Porque desde el principio hasta el final de la Escritura vemos en realidad cómo es este movimiento o este ser extranjero, migrante, ese ADN del pueblo de Dios. Pues la historia del pueblo de Dios en la Biblia empieza con Abraham, llamado a dejar su tierra, su casa y buscar una tierra distinta, de la que solo llegará a poseer realmente un pequeño terreno para dar sepultura a su esposa Sara, en Macpela, luego de declararse como extranjero y refugiado. Y termina esta historia del pueblo con un pueblo que se reconoce también como constituido por extranjeros y peregrinos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, donde se dice que los cristianos son extraños en medio del mundo, peregrinos hacia la Jerusalén celestial. Y así termina la Escritura, la Biblia, Apocalipsis 21, haciendo referencia a esta Jerusalén celestial que desciende del cielo como don de Dios. Y en medio de este recorrido se encuentra quien marca el paso del antiguo pueblo de Dios al nuevo pueblo de Dios, que es Jesucristo, migrante del cielo a la tierra. Y la historia del pueblo de Dios, como decimos, se remonta a Abraham. Y vamos a hacer este recorrido. Primero vamos a ver del migrante Abraham al pueblo migrante en Babilonia, la Torá de Dios para las naciones, Egipto mi pueblo, Asiria obra de mis manos, Jerusalén como madre de las naciones, el deseo misionero del pueblo migrante, la acción misionera de las naciones llamadas a servir y a ser el pueblo del Señor. Este largo recorrido del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que como decimos comienza con Abraham, que a la edad de 75 años, ya anciano, Dios le llama a dejar su casa para que tome posesión de la tierra que Él le mostrará. La incertidumbre y el miedo de dejarlo todo, propio de los migrantes, se ven ese miedo y esa incertidumbre soslayados por la fe que Abraham tiene en aquel que le envía a dejarlo todo. Su edad avanzada, la esterilidad de su esposa Sara, parece que contradicen la promesa divina de una gran descendencia y de poseer la tierra.
todo lo cual muestra que la aguja que teje la historia de Abraham es la promesa incondicional, es precisamente el don divino. Y a ese don Abraham responde con su fe en quien dice: sal de tu tierra. No obstante, al margen de la respuesta fiducial de Abraham, la promesa divina decimos que es incondicional. Y la historia de este pueblo que asciende hasta Abraham va a ser narrada en el Antiguo Testamento desde una doble perspectiva, desde la perspectiva deuteronomista, que considera que Israel poseerá la tierra y tendrá una descendencia si es fiel a la Torá, es decir, a la palabra de Dios. Y otra perspectiva desde la cual también se narra y que la encontramos en el Antiguo Testamento presente, que podemos decir que es más sacerdotal, nos habla de una promesa incondicional. Y claro, cuando Israel se encuentra en el exilio y ha perdido la esperanza, ¿dónde mirará más? ¿A la historia deuteronomista, que habla de una promesa condicionada, o a esa más sacerdotal de una promesa incondicional? Pues pondrá más los ojos en esa promesa incondicional hecha precisamente a Abraham, porque la promesa condicionada tiene como protagonista a Moisés. Pues el ciclo de Abraham, y concretamente el de Isaac, da fe y cumplimiento a la promesa que Dios le había hecho a Abraham de tener una descendencia y poseer la tierra. Siguiendo la senda de los patriarcas, llegamos a uno de los 12 hijos del emigrante Jacob, que también por problemas con su hermano mellizo Esaú tuvo que abandonar la casa paterna, tuvo que salir para unos años más tarde regresar a casa. Pero nuestra mirada se centra en uno de esos 12 hijos, que es José, que aunque tiene poco protagonismo en la Escritura, como también tiene poco protagonismo José en el Nuevo Testamento, pues también este José del Antiguo Testamento parece como que se ha olvidado, pero sin embargo su historia realmente es significativa. Quien en contra de su voluntad, también José, se ve abandonado, se ve obligado a dejar su casa, a dejar su tierra, porque sabemos que es vendido por sus hermanos por envidia, por ser el hijo preferido de su padre Jacob. Y precisamente la aguja que teje la historia de José va a ser el de la sabiduría divina. Se dice que en Egipto no había ningún sabio como José. Y precisamente esa sabiduría divina fue la que le condujo a José a descubrir la providencia divina, cómo actúa Dios, cómo Dios es capaz de vencer el mal a fuerza de bien. Y precisamente por eso, dejándose llevar por la providencia divina, va a hacer que no sea el mal, el ser vendido por sus hermanos, quien tenga la última palabra, sino el bien, la reconciliación con sus hermanos. Y gracias a que José estuvo en Egipto debido a la providencia divina, no solo se salvó Egipto de una gran hambruna, porque en virtud de su sabiduría hizo grandes almacenes, preveyendo precisamente esa hambruna, sino que también se va a salvar su propia familia, porque viendo también la hambruna en Canaán, el padre Jacob dio esta orden a sus hijos. Dice así Génesis 42. Jacob se enteró de que Egipto disponía de grano, así que dijo a sus hijos: bajad a comprar grano allí, para que vivamos y no muramos. José, guiado por la providencia divina, va a abrir a su familia al futuro. Va a acoger a su familia en Egipto y también Egipto se va a salvar gracias a José. Es muy interesante la historia de José y muy actual, porque en este migrante que es José encontramos una auténtica inculturación. José sabe dialogar y insertarse en la cultura de Egipto. Tal es así que llega a ser la mano derecha, el ministro del faraón. Y el faraón también sabe respetar la cultura y la religión de José. Y José, que se inserta tanto en la cultura de Egipto, sin embargo, no abandona su fe en el Señor. Y así llegamos a otro personaje clave, también migrante como es Moisés.
nacido en tierra también extranjera, en Egipto. Y también otra característica, vemos cómo Egipto, ante el crecimiento de la población de los israelitas, sintió miedo. Y precisamente fue ese miedo de Egipto el que llevó a una política de diezmar la población hebrea. Y como consecuencia de esa política, la madre de Moisés se vio obligada a depositar a su hijo en los márgenes del Nilo y haciendo que su hija pues mirara a ver dónde el río conducía la cesta con su hijo, sabiendo que podía parar a la hija del faraón que solía bañarse en el Nilo. Y así fue, y así es como fue rescatado Moisés y constituido como hijo del faraón. Y por ello José creció sintiéndose un egipcio, hasta que descubrió su verdadero origen. Precisamente es aquí cuando Dios llama a Moisés. Y como antaño Abraham, se va a poner en camino con la misión esta vez de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El Dios trascendente, ante el grito de su pueblo oprimido de Egipto, desciende para hacerse cargo de su pueblo. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esa tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, jebeos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Este es el obrar divino. Este obrar divino nos evoca las palabras precisamente también del Papa Francisco, cuando repetidamente dice que Dios siempre nos primerea, es decir, que Él siempre va por delante, nos lleva la iniciativa. Siempre sale Él, es el primero en salir al encuentro, especialmente en los momentos de mayor dificultad en nuestra vida. Y así con Moisés asistimos al acontecimiento más importante y el que da identidad a Israel, el Éxodo, la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero podemos decir que no solo revela la identidad de Egipto, el Éxodo, sino fundamentalmente el Éxodo sabemos que revela la identidad del mismo Dios. Y de esta forma, pues como decía ayer Daltoso, que Dios se revela por medio de palabras y de acciones. La acción, el Éxodo. Y la palabra es que se da a conocer como Yahvé. Y el nombre de Yahvé no es otro que yo soy el Dios misericordioso. Ese Dios misericordioso se manifiesta en su obrar, en su acción a favor de Israel, que baja para liberar a su pueblo y por ello llama a Moisés para ser el mediador de esa revelación de Dios como Yahvé. Yo soy el amor misericordioso. Ese es el significado del nombre de Yahvé. Moisés murió divisando la tierra prometida allá en el alto, en el monte Nebo, que se contempla una magnífica visión. Se ve prácticamente toda la tierra prometida, el Jordán, el valle del Jordán. Pues así, Moisés vio la tierra, pero no entró en la tierra. Será Josué el que lleve a cabo la promesa divina de poseer la tierra. Y precisamente en la tierra el pueblo va a alcanzar el rango de nación. Va a estar gobernada primero por jueces y luego por reyes, para ser así semejante y poderosa como las demás naciones gobernadas por reyes. Pero es aquí cuando surge el fanatismo imperialista de algunos, primero de los asirios y después de los babilonios, que hará que Israel de nuevo sea un pueblo migrante, que tenga que abandonar la tierra y la población más influyente sabemos que es deportada a Babilonia.
Se encuentra, por tanto, fuera de la tierra y el pueblo será guiado por la luz de la palabra de los profetas, que, conducido por los profetas, el pueblo se va a abrazar a la promesa de una nueva alianza, que también será incondicional. Dios transformará el corazón de piedra en un corazón de carne, de tal forma que Él sea conocido y así Israel poseerá la tierra. Y podemos decir que de un modo análogo a como la mirada de los exiliados estaba puesta en Jerusalén, a la que llaman los exiliados su madre. Los profetas anuncian que llegará un día en el que el horizonte de las naciones también será Jerusalén. Claro, el pueblo exiliado, su horizonte, su esperanza, la vuelta a Jerusalén. Pues los profetas anuncian que también la mirada de las naciones llegará un día que estará puesta en Jerusalén. ¿Cómo es posible que los otros pueblos se pongan en camino hacia Jerusalén? Y la razón se encuentra en la acción misionera del pueblo de Dios. Ahí está la providencia divina, gracias a ese mal de estar fuera de la tierra. Estando en las tierras del Nilo y del Tigris y del Éufrates, Israel va a dar a conocer el nombre del Señor, tal como lo revela el último libro en cuanto al tiempo del Antiguo Testamento. Dice así el libro de la sabiduría: bien merecían verse privados de luz y prisioneros de las tinieblas quienes tuvieron encarcelados a tus hijos, que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley. El libro de la sabiduría al final hace una relectura pues de la historia de Israel, especialmente de las plagas, y ahí se está refiriendo a los egipcios que merecían verse privados de luz por oprimir al pueblo. Este pueblo que tenía una gran misión, ¿cuál era? Dar al mundo la luz incorruptible de la ley. Pues esto se hace realidad gracias en parte al exilio. Y así lo muestran precisamente los oráculos de los profetas, que vamos a recorrer rápidamente para ver cómo las naciones tienen puesta su mirada en Jerusalén, en virtud del testimonio misionero de Israel. Dice así Isaías 2.1.5, visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros, se anuncia para un futuro, estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas más elevada que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, hacia el monte, hacia Jerusalén, hacia Sion. Caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, pues de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor. De Jerusalén juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Ya sabemos por qué el monte de Sión o de Jerusalén, por qué sobresale por encima de todas las demás colinas, por encima de todos los pueblos, de tal forma que sea como un foco que atrae a las naciones. Se debe no tanto a Israel, no se debe a sus moradores, se debe a que en Sión, en Jerusalén, habita el Señor, y más en concreto su palabra. Y por eso se dice que llegará un día en que los pueblos digan: subamos al monte del Señor, porque de Sión saldrá la ley, es decir, la palabra del Señor. Y muy interesante ver también la relación, el paralelismo que existe entre lo que dicen las naciones: subamos al monte del Señor, y lo que dice Israel en el versículo 5, está puesto en azul: caminemos a la luz del Señor. Como que Israel, habiendo recibido esta palabra del Señor, dice: si en un futuro las naciones caminarán a la luz del Señor, con cuánta más razón nosotros tenemos que caminar a su luz, pues somos depositarios de su palabra, que esperan los pueblos. Y también como diciendo: en la medida que nosotros caminemos a la luz del Señor, adelantaremos y haremos realidad
ese futuro, lo adelantaremos, que un día las naciones puedan caminar a la luz del Señor, porque nosotros les hemos llevado esa luz del Señor, que no es otra que su palabra, su Torá. Decimos también que esta expresión confluirán a él todas las naciones, se vuelve a encontrar también en otro lugar del Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 51, versículo 44, dice: visitaré a Abel en Babilonia y le sacaré su bocado de la boca, y no afligirán a él ya más las naciones, hasta la muralla de Babilonia ha caído. La relación de estos dos lugares, el de Isaías 2, caminarán todos los pueblos a la luz del Señor, y visitaré a Abel y sacaré de la boca, y no afluirán más las naciones a Abel, es decir, a Babilonia. La relación es muy significativa, porque se dice que los que antes acudían a Abel en Babilonia caminarán en un futuro al Señor. Y además, el camino a Sión, a Jerusalén, es un camino liberador, porque es fuente de paz. En cambio, el camino a Abel, a Babilonia, es el camino de la opresión, porque lo que da paz, precisamente, a las naciones es seguir la palabra del Señor. Aquí encontramos, dice, Él nos instruirá en sus caminos, es Dios el que va a instruir. Y en el versículo 4 dice: juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. ¿Quién es ese sujeto? Israel, Dios. Parece ser que el sujeto es el mismo que del versículo que se dice instruirá, del versículo 3. Él nos instruirá, Dios que instruye, también será el que juzga a las naciones, el que sea árbitro de pueblos numerosos. Pero Dios juzga y es árbitro de pueblos numerosos a través de la mediación de su pueblo. Y precisamente ahí se dice bellamente que porque las naciones siguen la palabra del Señor, por ello la situación de guerra se transformará en una situación de paz y de armonía. La paz y la armonía depende de ¿qué? De que las naciones sigan la palabra del Señor. También vemos cómo, junto a la acción divina de hacer de Sión el punto de mira de todas las naciones, incluso de su mismo pueblo, se anuncia lo que he dicho, el juicio y el arbitraje de las naciones de cara a que vivan en paz. Y esta acción también vemos que se sitúa en Sión, en Jerusalén. Hemos dicho que el Señor enseña, juzga y arbitra por medio de la casa de Jacob, por medio de Israel, por medio de su pueblo. Y de este modo el texto evocaría los tres ministerios tradicionales en el seno de Israel: el sacerdote que enseña la Torá, el profeta que anuncia la palabra y el rey que imparte justicia. De esta forma el texto sugiere que Jerusalén, Sión, por medio de esta comunidad fiel del pueblo de Dios, dará origen a un cambio de situación, como hemos dicho, el paso de una situación de guerra a una situación de armonía y de paz. Otro texto también interesante para ver cómo las naciones miran a Jerusalén como punto de llegada es en virtud de la acción misionera de Israel por esta situación de ser migrante en tierra extranjera. Lo encontramos en el oráculo de Isaías 19, 23, 25, que dice así: aquel día habrá una calzada de Egipto a Siria. Asiria vendrá a Egipto y Egipto irá a Siria, y los egipcios darán culto junto a los asirios. Aquel día Israel con Egipto y Asiria será bendición en medio de la tierra. El Señor del universo los bendice diciendo: bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. El profeta Isaías en este texto se atreve a afirmar, no leemos los versículos precedentes, les tendríamos que leer, pues el profeta se atreve a afirmar que para los egipcios, que son los enemigos históricos del pueblo de Israel, así como también los asirios, son los enemigos y opresores por antonomasia, pues se dice que también para Egipto habrá
un Salvador mandado por el mismo Dios. Como Dios mandó a Moisés, pues también Dios mandará un Salvador para Egipto. Se lee en el versículo 20, que no lo tenemos ahí puesto, ¿eh? Y sorprende que los egipcios vengan designados como mi pueblo, expresión que está reservada para el pueblo de Israel. Por eso decimos que este tipo de textos es muy poco frecuente en el Antiguo Testamento, pero deja entender con claridad que Dios, como ha actuado a favor de Israel, también interviene en la historia de los otros pueblos. La elección de un pueblo particular no es para privilegiar a ese pueblo, sino precisamente es para que gracias a esa mediación de esa elección de Israel, todos los demás pueblos, Egipto, Asiria, le conozcan. Y también señalar cómo no hay un único éxodo, no hay una única alianza, no hay una única tierra prometida, porque cada pueblo tiene su propio camino de liberación, tiene su propia alianza y su tierra, con etapas cierto diversas. En la historia de Israel se puede, cada pueblo, Egipto, Asiria, en la historia de Israel, puede ver su propia historia. Así como cuando Israel en Egipto estuvo esclavo, pues también ahora Egipto puede ver en esa historia que fue liberado Israel, también él puede leer su propia liberación, porque también Dios se dice que le va a mandar un liberador. Por eso los diversos recorridos históricos de los pueblos se integran en una única historia de salvación que está destinada a esa salvación a toda la humanidad. Y como venimos subrayando, como en la diáspora, fuera de la tierra, Israel ejerce un gran influjo misionero, gracias al cual se dice aquí que Egipto y Asiria conocerán y podrán dirigirse al Señor. Y cómo ese reconocimiento del Señor conlleva el fin de las hostilidades. Se habla de un único camino que unirá a estos pueblos entre sí rivales, Egipto, Asiria y su oposición a Israel. Están entrelazados precisamente por el conocimiento del Señor. Y si damos un paso también, y vamos a Salterio, nos damos cuenta cómo el orante, concretamente el Salmo 87, reconoce la maternidad de Jerusalén. Dice así, de los hijos de Coré, Salmo: Él la ha cimentado Dios, ¿no? La ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Han nacido filisteos, tirios y etíopes, han nacido allí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. El salmista reconoce a Jerusalén como su madre, pero también afirma que todos los pueblos tienen como madre a Jerusalén. Han nacido allí. Egipto, Babilonia, filisteos, tirios, etíopes tienen como madre a Jerusalén. Y lo mismo nos dirá el libro de Baruch, cuando suplica: líbranos por tu honor, para que conozca todo el mundo que tú eres el Señor nuestro Dios. Esto también es muy común en el Salterio, como el salmista pide que Dios le libere de la situación de desastre, de sufrimiento, de infortunio. ¿Y para qué? Tiene una finalidad claramente misionera. ¿Para qué? Dice el salmista: para que tu nombre sea conocido, como se nos dice en el libro de Baruch. El pueblo de Israel, sometido, desterrado de su tierra en Babilonia, suplica como el salmista a su Dios: líbranos por tu honor, con una finalidad, claramente, con un deseo misionero, para que conozca todo el mundo que tú eres el Señor. Por tanto, la salvación comporta el conocimiento del Señor y de quien lleva su nombre, Israel. El mundo conocerá que tú eres el Señor y que Israel y su descendencia llevan tu nombre.
versículo 15. Así la historia alcanzaría el cenit preconizado por la Escritura cuando las naciones, admiradas por el testimonio de Israel, se reúnan en Sión para alabar el nombre del Señor, el único Dios. Y llegamos ya así al último texto que vemos del Antiguo Testamento, que es el último capítulo del libro de Isaías. Lo titulamos así, La acción misionera de las naciones. Y leemos el texto, porque es muy significativo. De nuevo, cómo las naciones miran a Jerusalén. Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos señal y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, Put y Lut, Mesec, Ros, Tubal, Yaván, a las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Este capítulo constituye el epílogo, como he dicho, del libro de Isaías. El libro de Isaías, que es un todo unitario, porque comienza con un prólogo, el capítulo 1, donde describe a Israel como un pueblo pecador. Y a lo largo de todo el libro de Isaías se va descubriendo cómo este pueblo se va convirtiendo hasta llegar a ser este pueblo convertido en mediador ante las naciones para dar a conocer a su Dios. Y por eso en el último capítulo se anuncia que Israel, junto con las demás naciones, aclamarán en Jerusalén la gloria de Dios. Y me atrevería también a afirmar que este texto viene a ser como encontramos en el Nuevo Testamento pues un paralelo, y es precisamente el Evangelio que leíamos este domingo pasado, el capítulo 10 de Lucas. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, Jesús envía a misionar a los 12, y en el capítulo 10 se nos dice que envía a 72 discípulos. El número 72 se trata de un número simbólico, y en relación con Génesis 10, según la versión griega, este número indica la totalidad de los pueblos, lo cual significaría que cuando Jesús envía a estos 72 discípulos, podíamos pensar que por el simbolismo de 72 es que Dios llama a todos los pueblos para que sean testigos de su evangelio, y a la vez también significa que todos los pueblos, también podemos así interpretarlo, son destinatarios del anuncio de los discípulos de Jesús, todos los pueblos. El libro y la tercera parte de Isaías terminan con esta intención divina de reunir a todas las naciones en su monte santo para que contemplen su gloria. Versículo 18. Y da un paso más, que podemos decir que es único en el conjunto del Antiguo Testamento, al afirmar que los prosélitos de las naciones, es decir, aquellos que se han adherido de las naciones, que se han adherido al Señor, serán enviados por el Señor para darle a conocer ante los pueblos. Dice allí, pondré en ellos señal y enviaré de ellos algunos escapados. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. La señal es la indicación para que acudan al Monte Santo. Los escapados de las naciones son los convertidos, y no solo serán enviados entre ellos, se dice que el Señor escogerá sacerdotes y levitas. Entre estos extranjeros que se han adherido al Señor, además de dar gloria en Jerusalén, se dice que Dios escogerá sacerdotes y levitas. La novedad era tal que la tendencia nacionalista presente en las autoridades y también en muchos de los sacerdotes de Israel les llevó a introducir el versículo 20 con el fin de aclarar, en primer lugar, que la venida de las naciones era sólo para traer consigo a los judíos dispersos, y en segundo lugar, que los sacerdotes y levitas elegidos por el Señor provienen de esos judíos dispersados entre las naciones
y traídos por ellas, pero no son sacerdotes y levitas escogidos de entre las naciones, sino de Israel. Y tras este paréntesis nacionalista del versículo 20, se añadió también el versículo 22, sí, coincide también, el versículo 22 sigue ampliando ese paréntesis del versículo 20 nacionalista, porque se nos dice: porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Vuestra raza y vuestro nombre, de nuevo, se cierra en Israel. Pues bien, tras este paréntesis reduccionista del versículo 20 y el versículo 22, hallamos ese versículo, el versículo 21, donde se vuelve a retomar el universalismo propio del final del libro, mejor dicho, del versículo 23. Espera, aquí está, el 23. Se vuelve a retomar ese universalismo cuando dice: así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a postrarse ante mí, dice Yahvé. Y así se entrelaza con el universalismo tan característico del libro del Isaías y concretamente de esta tercera parte del trito Isaías, cuando el comienzo del trito Isaías dice así: que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿no? Por tanto, el comienzo de la tercera parte del libro de Isaías, ese prólogo de la tercera parte, que se dice que todos los pueblos, que la casa del Señor será casa de oración para todos los pueblos, vemos cómo al final del libro vuelve ese universalismo al afirmar que todas las naciones acudirán a Jerusalén para, junto con Israel, dar gloria a Dios, y la novedad todavía mayor, que de esos que se han adherido al Señor de las naciones, Dios escogerá sacerdotes y levitas, y como digo, la novedad es tal que se ha producido ese paréntesis reduccionista para decir que esos sacerdotes y levitas, porque parecía algo impensable para esa mentalidad reduccionista, pues que fueran gente proveniente de otros pueblos. Y así observamos un doble movimiento que decimos misionero, un doble movimiento misionero que lo podemos calificar de centrípeto y centrífugo. Centrípeto lo vemos en el versículo 18, cuando se dice que todas las naciones irán a Jerusalén, vendrán a mí. Y un movimiento centrífugo, es decir, una vez que las naciones se han encontrado con el Señor en Jerusalén, centrífugo es que las naciones de Jerusalén volverán a anunciar y darle a conocer ante los pueblos. Porque dice así, versículo 19, el centrífugo: ellos, las naciones, anunciarán mi gloria a las naciones. Por eso, la acción misionera de las naciones. Pero hemos de observar que este movimiento misionero centrípeto y centrífugo es debido y es gracias a la acción misionera de Israel. Y de este modo se hace realidad estas bellas palabras que encontramos en el libro de Malaquías: grande es mi nombre entre las naciones. Es grande el nombre de Dios entre las naciones en virtud de la acción misionera del pueblo de Dios y en virtud también de la acción misionera de las mismas naciones. Y volvemos, si vamos al libro de Zacarías, como se dice claramente que las naciones están vocacionadas, están llamadas a servir y a ser el pueblo del Señor. Así el capítulo 2. Grita de gozo y alborozo, Sión, capital, pues vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Aquel día se unirá a Yahvé numerosas naciones, serán un pueblo para mí de nuevo. Las naciones serán mi pueblo. Y yo moraré en medio de ti, sabrás así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Y elegirá de nuevo a Jerusalén. Y lo mismo en el capítulo 8. Esto dice el Señor: vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes naciones. Irán los habitantes de una y dirán a los de la otra, nación misionera de las naciones: subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del universo.
y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando al Señor del universo en Jerusalén. En Jerusalén. Bueno, y así llegamos al capítulo final de Israel, pueblo migrante de Dios, hablando cómo se produce una redefinición de la elección e inclusión de las naciones en el concepto pueblo de Dios. Y señalamos cómo elección y misión son dos conceptos que son realmente inseparables. La elección de Israel, Dios escoge a Israel no para privilegiarle, no, sino porque piensa en las naciones, porque piensa y pone su cierto en las naciones, por ello escoge un pueblo para que este pueblo sea el que lleve su palabra y le dé a conocer. Y también señalamos cómo la elección es tan importante, históricamente de Israel, que estos textos nos muestran que sin Israel, sin nación misionera, no cabría salvación alguna para las naciones, porque una y otra vez se insiste que esa acción de las naciones de acudir al Señor es porque han oído el nombre del Señor. ¿Y quién les ha dado a conocer el nombre del Señor? Y que ese Señor habita en Jerusalén, el pueblo de Israel, ese pueblo migrante en medio de esas tierras del Nilo, del Tigris y del Éufrates. También vemos que el profeta Isaías sí habla de una segunda elección de Israel que va a incluir a los extranjeros. Se ve claramente Isaías 14, cuando se apiade Yahvé de Jacob y prefiera todavía a Israel y lo haya afincado en el solar de ellos, se les juntarán forasteros, extranjeros, que serán agregados a la casa de Jacob. Y decimos que tal inclusión denota un cambio en la comprensión de la identidad comunitaria y por tanto de la elección. Los extranjeros a los que se refiere que formarán parte del pueblo de Dios son aquellos que se han adherido al Señor, que aceptan su palabra. Y por tanto designa a esos extranjeros a los que no siendo israelitas han abrazado la fe en el Señor. Por eso una concepción amplia de quién es pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya no es dado por la condición de raza, de nacimiento, sino por la adhesión a la palabra del Señor, por la fe. Es la fe la que denota la condición de pueblo de Dios. Y esta línea, sin embargo, podemos decir que está tan presente en Zacarías, a lo largo del libro de Isaías, pues no llegó a ser determinante, porque en tiempos de Jesucristo aún se leía en el templo de Herodes la siguiente inscripción grabada en griego: ningún extranjero penetre en el interior de la balustrada y del recinto que rodean al santuario. El que sea sorprendido a nadie deberá acusar más que a sí mismo de la muerte, que será su castigo. Por eso decimos que dicho letrero muestra que no prevaleció esta perspectiva universalista en cuanto a la concepción del pueblo de Dios. Y la elección de Israel como pueblo depositario de la palabra divina nos permite descubrir, siguiendo el hilo de la revelación, que quién es el verdadero mediador de la revelación y la salvación divinas. ¿Quién es el verdadero mediador de la salvación? La mediación no tiene que ver con la pertenencia a un pueblo Israel, sino con la pertenencia a Yahvé. Es la pertenencia a Yahvé la que hace uno que sea pueblo de Dios. Es decir, la adhesión a su palabra. Y así llegamos rápidamente, no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer un recorrido también por el nuevo pueblo migrante de Dios, un rápido recorrido, voy a hacer en dos partes, por eso más breves. El nuevo y definitivo descenso migratorio de Dios, Pablo, prototipo de una iglesia en salida hacia la Jerusalén celestial. Y el nuevo y definitivo descenso migratorio de Dios, pues comenzamos señalando cómo existe un paralelismo entre el descenso de Dios cuando su pueblo estaba esclavo en Egipto, que desciende precisamente para liberarlo de la esclavitud, y el descenso de Dios en Cristo
de cara también a la salvación de todos. Y hay una diferencia entre este descenso, claro, el descenso de Dios en Cristo es un descenso personal y que conlleva una liberación plena, mientras que el descenso de Dios en Egipto liberó de la esclavitud a Egipto, no es una liberación tan plena porque conllevó la muerte de Egipto, del ejército de Egipto que sucumbió en las aguas. En cambio, el descenso de Dios en Cristo es una salvación universal. Las palabras de Jesús en la cruz son evidentes: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una liberación plena. Y también vemos, esto lo señalaba muy bien hace 2 años en el curso, que hablábamos del emigrante, del extranjero en la Escritura, como el Padre ha querido incluir en la ascendencia de su Hijo al extranjero. Y así lo vemos en la genealogía de Mateo, donde vemos ahí la presencia, nos llama la atención, la presencia de esas 4 mujeres. Tamar, Rahab, Ruth, de la mujer de Urías. La intención de esta genealogía de Mateo es mostrar cómo Jesús desciende de Abraham y lleva a cumplimiento la promesa hecha a David. Bien. Y decimos que la lista de nombres pues es monótona si lo leemos. Hasta José, que se dice el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, ¿no? Nos conduce a Cristo. Y el propósito de esta larga enumeración decimos que es situar firmemente a Jesús dentro de la historia de Israel, ¿no? Nombrando a 42 ancestros. Para decirnos que Jesús es un israelita por los 4 costados, pero realmente es Jesús israelita por los 4 costados. Pues vemos que en su genealogía hay 4 mujeres. ¿Y qué llama la atención de estas 4 mujeres? Yo hacía a los alumnos esta pregunta. Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de David, la mujer de Urías, la mujer de Urías. ¿Qué llama la atención? Pues llama la atención que precisamente haya insertado en esta cadena a 4 mujeres, además de a María, ¿no? ¿Y por qué? Porque las genealogías en la antigüedad no solían incluir a mujeres. ¿Y por qué estos 4 nombres femeninos? ¿Por qué estos 4 nombres? Sí es raro que mencione a 4 mujeres. Es extraño que no menciones a las grandes matronas o matriarcas de Israel, como Sara, Rebeca, Raquel. Y algunos dicen, lo común de estas 4 mujeres es que son pecadoras. Sí, Tamar se hizo pasar por prostituta, Rahab era una meretriz, Ruth también se insinuó que tuvo relaciones con Booz antes del matrimonio, o sabemos la mujer de Urías que cometió adulterio con David. ¿Cuál es realmente es denominador común? ¿Es su condición de pecadoras? Pues bien, se encuentra más bien en otro hecho, como bien señala el gran comentarista de Mateo, Ulrich Luz. Tienen en común que son extranjeras. El Evangelio quiere llamar nuestra atención sobre el hecho de que Jesús no nació de un linaje étnicamente puro, sino que desciende de un Israel mestizo. Y esa es la idea de un Israel abierto a todos los pueblos, pues ciertamente que es uno de los pilares fundamentales de la visión del Mateo, y así termina: id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y de nuevo lo vemos en el pasaje de la adoración de los reyes. También significa ese pasaje el cumplimiento de la profecía, sobre todo anunciada en el libro de Isaías, que caminarán todos los pueblos a la luz del Señor. Todos los pueblos están representados allí en los magos. A la luz es esa estrella, y esa estrella, en definitiva, esa luz es la palabra, nos dice Isaías: caminarán todos los pueblos a la luz del Señor. Esa luz está en paralelo con la palabra, la Torá. Esa estrella es Jesús, porque Él es la palabra misma de Dios encarnado. La estrella es la palabra, es Jesús, palabra de Dios encarnada. Por eso decimos que Belén es la versión humilde de Jerusalén, y la luz de la Torá es la estrella, esa estrella que guía a los magos, que guía a las naciones, que es el mismo Jesús.
Y sobre todo el Evangelio de Juan también nos presenta a Jesús en continua salida. No para Jesús en el Evangelio de Juan, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén a Galilea, apenas traspasa las fronteras de Israel, excepto ese pasaje significativo de la Sirofenicia. Pues ¿por qué? Porque sabe Jesús muy bien que tiene que dedicar su tiempo al grupo de los 12, porque serán ellos los llamados a pasar las fronteras e ir a todas las naciones, ¿no? A llevar su evangelio. Y también muy significativo en este descenso es el samaritano extranjero para los habitantes de Judá. Él es precisamente el que ejemplariza la identidad de quién es mi prójimo y por tanto ejemplariza el mandamiento del amor al prójimo. Y nos hace ver que el amor a Dios es verdadero, el amor a Dios es verdadero, es inseparable del amor al prójimo. Y el Papa Francisco en su última encíclica exhorta especialmente a Occidente a hacer una apuesta inequívoca y verdaderamente cristiana por las mujeres cananeas y los centuriones romanos. Si los europeos, nos dice, quieren tomarse en serio su tradición cristiana, lo primero que deberían hacer es preguntarse sobre la forma más correcta de ser prójimo y sintonizar con la parábola del buen samaritano. Y el pasaje del juicio final, Jesús, el buen samaritano, pues también se identifica con el extranjero, con el migrante. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Y este movimiento migratorio de descenso del Hijo de Dios culmina con el ascenso, con ese movimiento migratorio de vuelta a la casa paterna, tan deseado esta vuelta también por los migrantes, ese deseo de volver a la casa de los padres, a la tierra de origen. La vuelta a la casa paterna. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ese amor hasta el extremo es el que hace que Jesús ascienda al Padre, porque estando con el Padre es lo que posibilita la donación del Espíritu y por tanto que Él se haga presente para todos los pueblos, para toda la gente. Y si el Señor se fue bendiciendo, esa bendición pues ciertamente que permanece entre nosotros. Ya vamos terminando para señalar también lo que se nos decía ayer, como Pablo es prototipo de una iglesia en salida hacia la Jerusalén celestial. A Pablo le movía la pasión por hacer realidad la segunda y definitiva venida de Cristo, la parusía, de cara a establecer esa Jerusalén celestial. Y sabía que para acelerar esa venida de Cristo, sabía que su evangelio tenía que llegar a todos los pueblos. Por eso ese hacer continuo de viajes, ese moverse sin fin de Pablo, ¿qué es lo que perseguía? ¿Qué es lo que le movía a Pablo? La pasión por Cristo, que fuera conocido, porque de este modo volvería de nuevo el Señor para establecer los nuevos cielos, la nueva tierra, la Jerusalén celestial. Por eso era el tiempo de la Iglesia, era el tiempo del bregar misionero sin descanso, era el tiempo de la Iglesia, del nuevo pueblo de Dios. Y de esta forma se va cumpliendo el programa misionero de Jesús antes de su ascensión. Así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar entre los muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y a diferencia del orante, que sentía la Jerusalén terrena como su madre, Salmo que leíamos 87:5, Pablo entiende la Jerusalén celestial como su madre o su patria. Y como el antiguo pueblo de Dios migraba hacia la tierra prometida, el nuevo pueblo de Dios, nosotros, la Iglesia, migramos hacia la Jerusalén celestial, que se nos dice en el libro del Apocalipsis, que está ataviada, vestida como una novia. Y propio de la novia es vivir para el novio, para el esposo. Pues así es la comunidad, la Jerusalén celestial, ataviada, que vive por completo para su Señor, para su esposo, para así unirse definitivamente con el esposo.
Y terminamos, como Pablo, la Iglesia se siente extranjera, migrante, porque este mundo, la Jerusalén terrena, no es su patria, sino la del cielo. Y así es que como comienza la carta de Santiago, refiriéndose a sus destinatarios, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la diáspora. Las 12 tribus en la diáspora significa ese ser peregrino. Es la condición del pueblo de Dios fuera de la tierra. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho este rápido recorrido para ver cómo la condición de migrante es tan propio del antiguo pueblo de Dios, que migra hacia la tierra prometida, como del nuevo pueblo de Dios, que migramos hacia la tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis. Nos ha hecho un paseo por toda la Biblia. Hay que reconocer que los biblistas que dominan los textos, ¿verdad?, no solamente son las ideas, que a lo mejor los teólogos y filósofos nos movemos a más de ideas, es fundamental contextos, ¿no? Contextos bíblicos con la palabra de Dios, ese recorrido sobre todo del Antiguo Testamento y el Nuevo, que es todo el recorrido después de la Iglesia, ¿no?, que queda para seguir hablando entre los que quedan ponentes posteriores. Como siempre, vamos a dejar unos momentos para poder hablar, preguntar, hacer alguna expresión en torno a este tema tan apasionante del pueblo migrante, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Está Rubia Calderón, que es el que va a aportar el micro para quien quiera decir una palabra, levanta la mano y él se acerca para que todos podamos escuchar, además también los que están siguiéndonos por streaming, ¿no? Daniel, aquí el primero, de Padilla, China. Voy a poner la primera. Bien, en primer lugar agradecer a don José Luis la exposición, que me parece que nos ha dado ahí unos contenidos misioneros muy importantes. Mi pregunta iría un poco por aquí. La migración o la itinerancia bíblica es, has dicho, el ADN del pueblo de Israel, y después yo creo que has insinuado que es el ADN del mismo Dios. Es decir, la definición de Dios como tal es ese abajamiento, ese hacerse migrante en Jesucristo, en el pueblo de Israel y tal, ¿no? Si esto es esencial a la Iglesia, mi pregunta es esta. En el hoy de la Iglesia, con estas estructuras que tenemos parroquiales, diocesanas, yo aquí llevo 2 años en España, un poco, diríamos, asentadas, un poco situadas en su contexto, quizás por el afán de supervivencia, por mantener un poco lo que tenemos, y viendo quizás un poco ese espíritu misionero de las delegaciones de misiones, un poco el espíritu misionero de la Iglesia, que a veces se ve más como un apéndice que como algo esencial en la Iglesia. ¿No estaremos yendo un poco en contra de lo que es la misma esencia de Dios? Es decir, ese mirarnos a nosotros mismos me da un poquito la impresión de que es todo lo contrario de lo que hemos visto en el pueblo de Israel y en el mismo ser de Dios, en esa itinerancia bíblica. Las estructuras que tenemos entonces como tal en la Iglesia, mi pregunta era esa. Si no vamos un poco en contra de esa esencia de Dios, al marginar un poco lo misionero como un apéndice y no como algo esencial que debiera mover parroquias, iglesias y a cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Esta semana de misiología cumple un papel muy importante para que la Iglesia, y también es un signo, el Papa Francisco, como nos invita constantemente a no apotronarnos, a salir es que él habla de ese individualismo que nos encierra en nosotros mismos, que nos entristece y que nos impide reconocer y ver la necesidad del otro. Ese individualismo que nos impide, pues, ser ese buen samaritano que sabe ver la necesidad del otro y paliar esa necesidad. Y precisamente las delegaciones de misión y esta semana, esta reflexión, lo que nos hace es levantar la mirada para ver y reconocer la necesidad del mundo
y cómo el mundo necesita de esta palabra. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿no? Y eso sí que es una constante a lo largo de la Escritura y sobre todo en el libro de Isaías, como el anuncio de esta palabra es la que puede precisamente darnos la paz y transformar una sociedad violenta como es la nuestra en una sociedad de armonía, de paz. Pero para eso es cierto que tenemos que salir de nosotros, tenemos que superar esas estructuras cerradas, tenemos que abrirnos, como reza el lema, abrirnos a los otros. Y a ello nos ayuda ciertamente la lectura de la palabra del Señor y la celebración misma de nuestra fe, la Eucaristía. La Eucaristía, que es precisamente ese descenso de todo el amor de Dios Padre en su Hijo Jesucristo que se nos da para que nosotros seamos portadores de ese amor, y ese amor sea el que transforme y debería transformar en primer lugar nuestros egoísmos y ciertamente abrir las estructuras, abrir las comunidades a la misión y al anuncio del Evangelio, más viviendo y encarnando esta palabra. Muy bien. Sigue habiendo 5 minutos antes del café para poder hacer algún comentario a esta magnífica ponencia, sobre todo esa apertura universalista, ¿no? Y abierta. ¿Alguna cuestión más? Estamos todavía fríos. Yo tengo 25 cuestiones, pero no las voy a hacer, ya se las haré personalmente. Las hablamos personalmente. ¿No? Si no hay más cuestiones, ¿no? Aquí, Dominica. Sí. Primero, gracias. He disfrutado muchísimo. Pero yo creo que el tema de esta peregrinación que nos traemos tiene muchas causas, tiene muchas condiciones. Y entonces, yo no sé si al final es un mundo revuelto o es un mundo unido. Vienen los que necesitan trabajar y se van de nosotros los que están preparados y se preparan muy bien para trabajar en otros sitios. Este principio que estamos notando de vaciamiento de ciudades y de pueblos, de la gente que migra a trabajar a otro sitio, pues entonces mi pregunta es si la migración es eso como un signo de lo que ha sido el pueblo de Dios y ha llegado hasta donde ha llegado desde ese signo. Mi pregunta es, ¿todas las formas, todos los signos de migración pueden conducir a esto? Es más el dinero, es más la comodidad, es más todo lo que... Es que quiero hacerlo cortito. Sí, muy bien. Muy bien, Dominica. Gracias. Ya. Claro, podemos ver que distintos tipos, razones de la migración, ¿no? La migración de José fue precisamente debida a una gran injusticia, en contra de su voluntad. Fue vendido por sus hermanos. Pero José, es lo que decimos, que dentro de ese mal, ¿cómo supo leer? Siguiendo esa providencia divina, siguiendo la sabiduría divina, cómo lo vio y fue para él una oportunidad. Es decir, transformó el mal en un bien. La estancia misma de cuando van los hermanos, ¿por qué van? También por una necesidad, que es la hambruna. Pero ese ejemplo ahí de cómo su hermano José y cómo el faraón acogió a la familia de José. Bien, ahí está ese valor de la acogida. También decíamos cómo esa historia de José nos enseña también el diálogo intercultural, interreligioso, cómo se produce a pesar de en contra de tu voluntad, cómo José sabe situarse y sabe dialogar con esa cultura también, ¿no?
el mismo pueblo de Dios en el exilio de Babilonia. También una migración forzosa, no querida, dolorosa. Y cómo es ocasión precisamente de que el pueblo de Dios es dispersado y precisamente por eso, por estar fuera de su tierra, puede dar a conocer a su Dios también. Es decir que luego ya razones por hoy día de la migración, pues muchos van precisamente buscando un futuro, ¿no? Buscando un futuro, como eran los hermanos de José cuando se desplazan a Egipto. Y lo que también es dejar, también vemos, por ejemplo, nuestros pueblos. ¿Por qué la gente joven se va de nuestros pueblos? Pues porque no ve una condición de realización y de futuro. Pero está la Iglesia y el pueblo de Dios, por eso, y sobre todo ahora, cuando hablamos de una Iglesia migrante y a ejemplo del pueblo de Dios, es que es ponerse en salida para ir a buscar al que no conoce el Evangelio, para darle a conocer el Evangelio, a ejemplo de Pablo y del mismo Pablo voluntariamente, podemos decir, ¿no? Pablo sería un migrante que voluntariamente deja su casa, está en continuo desplazamiento precisamente para el anuncio. 15.000 kilómetros, ¿no? Y más aún el tema también de la encarnación, que es una migración, es un descenso para enriquecernos, ¿no? Para enriquecernos. Pues eso. Pues muy bien, muchísimas gracias. Se me ha olvidado saludar a don Francisco Pérez, que le damos la bienvenida. Nos acompaña siempre, es de casa. O sea, sí. que aquí está, aunque es el arzobispo de Pamplona y el administrador de San Sebastián también, ¿no? Bueno, pues le agradecemos que esté presente entre nosotros. Hemos sido puntuales, vamos a hacer una pausa para tomar un café y a -4 regresamos para escuchar a Carla Díaz de Rivera, las fronteras a la misión Argentes y las fronteras a la misión Intergentes, que es una especie de concreción ya más inmediata de la Iglesia concreta de esta migración de los pueblos y del pueblo que sale hacia todas las partes del mundo entero. Muchas gracias, José Luis, vale, de nada. y nos despedimos. Muy bien, muy bien.